Buenas noches, compañeros. Buenas noches al profesor Reinaldo Gaspar Choi. El grupo de nosotros está conformado por Juan Castro, Juan Chilín, Peter Lazo, Joel Méndez, Orlando Ortega y María Vega. Tenemos el honor de presentarles lo que es el TENS, que es el soporte médico en la emergencia táctica civil. Como introducción tenemos que es el soporte médico en la emergencia táctica civil. El TENS, en las siglas en inglés que son Tactical Emergency Medical Service, es un sistema de atención hospitalario dedicado a mejorar el éxito de las operaciones especiales de la fuerza de la ley y el orden. Reduce la responsabilidad y el riesgo de la misión médica, promoviendo lo que es la seguridad pública. El TEN se basa en lo que son los principios de la medicina militar, medicina silvestre, respuesta de desastres, búsqueda y rescate en área urbana o área de difícil acceso. Y el CEN convencional para crear un sistema de atención que apoye a las operaciones de la fuerza de la ley y el orden y maximice el resultado clínico para las víctimas en lo que generalmente es una situación con recursos limitados, transporte prolongado, mientras se minimiza lo que es la amenaza al proveedor de atención prehospitalario. Siguiente, compañero. ¿Qué es el soporte médico de emergencia táctica civil? Lo que es emergencia del CEN, los objetivos del TCC-SO, lo que es sospechar lo que es la amenaza en el ámbito práctico asistencial, la diferencia en lo que es la población civil, la limitación del equipo médico y la variabilidad de los recursos disponibles para responder a emergencias extraordinarias. Tenemos que estar claritos o ser conscientes de la capacidad que tenemos, el equipo con el que contamos para la misión. A diferencia del CEN y a diferencia del TEN, ¿verdad? Que el CEN solamente va a estar en área urbana. A diferencia del TEN, que un personal capacitado del TEN tiene que estar capacitado con formación militar, tiene que ser capacitado físicamente, estar en buenas condiciones, no padecer de ninguna convalecencia, ¿verdad? Para llevar a cabo la misión. A diferencia del CEN, que solamente ha sido inculcado como un técnico de emergencia o un enfermero como tal, o un médico, ¿verdad? Y son diferentes campos, ya que acá vamos a contar con situaciones hostiles que va a poner en riesgo la vida del lo que son la patrulla, vamos a estar en situaciones hostiles, ¿verdad? Entonces, establecer el marco de acción que equilibre las proporciones riesgo-beneficio para todos los sanitarios, civiles, operativos, intervinientes. ¿Qué quiere decir con esto? Que las atenciones van a ser un poco delicadas, ya que no se puede abordar un paciente si el área no está despejada, el área no está libre y la patrulla no corre peligro, ¿verdad? Primero hay que neutralizar la amenaza y se hace la inserción de la víctima. Proporcionar lo que son las instrucciones sobre la asistencia sanitaria de muertes evitable y lugar de la lesión en su cercanía. Con esto podemos contar que si tenemos una víctima con una herida abierta, no la vamos a atender en el área. Colocamos torniquete, extraemos la víctima rápidamente a un área donde se le pueda brindar una mejor atención y darle continuidad a lo que es la atención primaria que se realizó. Minimizar los riesgos para lo que son las intervenciones mientras se maximizan los beneficios de los pacientes. Ok, cuando hablamos de minimizar los riesgos es no entrar a lo loco en una escena, ya que podemos estar bajo fuego, haya granadas,
y miles de factores que se suscitan en lo que son las guerras o lo que es el narcotráfico como tal, ¿verdad? Vuelvo y repito, la zona tiene que estar segura, la amenaza tiene que estar neutralizada, se entra, se extrae al paciente, si el paciente tiene una herida que compromete la vida, examinar rápidamente, si es una herida abierta y está botando mucha sangre, se le coloca torniquete, se extrae al paciente a otra zona, se sigue la atención primaria y se evacúa lo más rápido posible sin poner en riesgo la patrulla, ¿verdad? Siguiente, compañero. Sí, muy buenas tardes, profesor, compañero. Continuando con lo antes mencionado del compañero, tenemos por mención lo que son los componentes prácticos del TENS, como tal, lo que es el soporte médico en emergencias tácticas civil. Tenemos que tiene varias diferencias con respecto al CEN convencional, que sería un paramédico, que estaría en áreas prácticamente urbanas, con un poquito más de diferencia que el CEN convencional, ya que este está integrado a los programas del TEN como tal. Y se le incluye o se le requiere lo que es un poco más del mantenimiento de la salud, la medicina preventiva como tal, la cual podemos mencionar como ejemplo las inmunizaciones, prácticas de sueños apropiados y sobre todo muy preservante lo que es una actitud física, ya que en este del TENS tiene que ser un personal con un poquito más de capacidad, ya que va a estar en un área más de riesgo a lo que viene siendo un CEN convencional, ya que lo que es el CEN con el TENS hace lo que son los abordajes de riesgo para la salud y hace las coordinaciones con una variedad de recursos médicos locales. Desde la perspectiva operacional podemos mencionar que los proveedores del TENS, como antes lo hemos mencionado, que son los soportes médicos de emergencia táctica civil, los mismos se enfrentan con decisiones como podemos mencionar de que tratar o dejar, que te quiere decir que se va a encontrar en operaciones hostiles o en situaciones que el mismo TEN o el mismo proveedor de la salud puede llegar al caso con estar cargando, trasladando, ya sea un compañero o un prisionero, en la que va a resultar o puede resultar con algún tipo de lesiones durante la operación, ya que son operaciones tácticas y hostiles y en todo momento puede estar en riesgo tanto él como el paciente que al momento aborda. Haciendo mención, también tenemos que es un conjunto, también se le puede mencionar que son un conjunto de destrezas médicas superior a lo que es el CEN convencional. Y generalmente en esta versión extendida se aplica mucho lo que son las destrezas. Suele estar influenciada de una manera por situación táctica o dependiendo del perfil o la situación de la misión la que se esté dando. Dentro de, para mencionar algo básico, por ejemplo, dentro de esta podemos mencionar que un uso de una vía aérea con una máscara laríngea clínicamente puede estar indicado para una víctima en unas condiciones de una operación normal, ya sea con los CEN tradicional, convencional, no así aquellas misiones donde está involucrado un TENS, ya que él va a estar en una zona de peligro y va a necesitar los movimientos de arrastre de la víctima, cargarla, o va a estar en un terreno hostil accidentado donde esta no es una vía segura, por lo tanto se puede mencionar que no es apropiada dependiendo la situación del TENS, con diferencia al CEN, que prácticamente es normal. Podemos hacer también mención de lo que son lo que vería siendo la barrera
del CEN tradicional. El CEN tradicional, más que todo, es la escena de una operación de fuerzas policiales o especiales que presenta algún tipo de barrera al acceso de lo que es el CEN tradicional. Por lo general, en el CEN tradicional, todo tipo de maniobra sería detallada, lo que es todo el perímetro geográfico dentro de la atención son totalmente seguras. Todo perímetro tiene que estar seguro dentro de la escena para que los CEN procedan a dicha misión, a dicha extracción. Y ellos, una vez que están seguras, ellos entran y se les da paso para realizar lo que son los abordajes y tratamientos de dicho paciente. No así en los pacientes del TENS. Tenemos también que mencionar que lo que son las atenciones médicas en operaciones ya militares han mostrado que reducir tanto lo que es la mortalidad y la morbilidad, lo que es la duración de los periodos dorados. Esto quiere decir que la diferencia de cada lesión y cada persona, por lo tanto, se deben considerar todos los esfuerzos para tratar a las víctimas tan pronto sea posible realizar las evacuaciones y dichos traslados. Una de las soluciones que puede ser efectiva es el soporte médico de las operaciones policiales dentro de los proveedores, en este caso en especial los TENS, que serían los que están entrenados y equipados apropiadamente y que pueden abordar, operar de una forma segura dentro de cualquier perímetro operacional, asegurando así la víctima y el área, y para poder hacer la evacuación, el traslado. Siguiente diapositiva. En tanto, lo que es la mención de las zonas de operación, tenemos que más que todo las zonas de operación son las misiones tácticas. El concepto de operación de equipo táctico mencionado de las fuerzas especiales, las cuales estas se dividen en objetivos a zonas operacionales. Como tal, vemos que están subdivididas en 3 zonas. Primeramente tenemos lo que es la zona segura. Más que toda esta zona equivale a lo que es fuera del perímetro exterior, donde la misma se dice zona segura. No debería existir ninguna amenaza para realizar algún tipo de operación. Tenemos también lo que es la zona tibia. Como zona tibia, dicha lo dice, ya esta es una zona donde está entre el perímetro exterior y un perímetro interior, donde lo que el peligro, acecho o amenaza puede ser existente. O sea que en cualquier momento puede pasar a las siguientes zonas que tenemos aquí, que sería la zona de mención, la zona de muerte como tal, una zona en la que representa un peligro inmediato, en la cual un respondiente puede convertirse en un blanco fácil o puede ser una víctima como tal, porque está en la zona de peligro, zona de riesgo. No hay nada seguro al momento de abordar o tratar a un paciente. Lo que esto nos quiere decir que es prudente reconocer que todas aquellas fronteras geográficas donde las zonas pueden cambiar conforme a cada situación que se esté dando, cambia, y por lo tanto tenemos que los proveedores del TENS, en este caso específico, deben mantener una alerta y tratar de minimizar el riesgo tanto para ellos como para sus pacientes. Eso quiere decir que siempre los proveedores del TEN tienen que estar capacitados, adiestrados, tener todo tipo de condiciones físicas, alerta, equipaje, todos a bordo, para poder llegar a hacer este tipo de misiones. No así aquellos CEN convencionales que siempre van a llegar a una zona, área segura para la atención. Aquí continuamos con el siguiente compañero que le va a explicar un poco más de la siguiente zona. Buenas noches, profesor. Continuando con la charla, vamos a hablar sobre las zonas de operaciones. Tenemos el cuidado bajo fuego.
es la asistencia suministrada por el personal combativo médico o no en la escena del trauma a los lesionados bajo el fuego efectivo y hostil del enemigo. Los suministros médicos están limitados a los que cargan el personal en sus mochilas. En esta fase no se aplica totalmente el algoritmo Marsh. Ese algoritmo Marsh trata de, la M nos habla del control de la hemorragia, la A, vía aérea, la R, la respiración, la evaluación y el tratamiento de heridas en el tórax, la C, la circulación, evacuación en busca de shock, la H nos habla de proteger a la víctima en hipotermia. De eso se trata el algoritmo Marsh. Ahí lo principal es la inmediata supresión del fuego hostil del enemigo con el volumen de fuego del personal médico apoyando los esfuerzos del resto del personal combativo. En el cuidado táctico de campo, podemos hablar, es la asistencia que brinda el personal médico o no a las bajas sanitarias cuando las unidades no se encuentran bajo el fuego efectivo del enemigo. Se mantiene la escasez de medios médicos y es una fase muy dinámica. Durante esta etapa se puede practicar la mayoría de las intervenciones establecidas por el protocolo. Aquí se aplica el algoritmo Marsh. De igual manera, en este periodo del cuidado médico de heridos, se supone que la amenaza de muerte por hemorragia ya ha sido subsanada. De no ser así, las acciones se centrarán en el tratamiento y heridas sangrantes que pudieran poner en peligro la vida. En el cuidado táctico, en la evacuación del paciente, hay que otorgar el CEN convencional y del transporte, garantizar rutas claras para la asistencia de los proveedores de atención prehospitalaria y la ambulancia, estar atentos a las consideraciones de clasificación de las lesiones, permanecer alerta a la presencia de dispositivos secundarios y otras amenazas no convencionales, como las inundaciones y las multitudes, el fuego. La atención médica en esta fase la operación está orientada a reducir más lesiones a la víctima, evitar una lesión en el respondiente, contener la amenaza y controlar las heridas en extremidades que amenazan la vida. En el cuidado táctico, en la evacuación del paciente y el personal, tenemos que la asistencia médica que se provee a las bajas sanitarias cuando son recogidos por un transporte en un momento específico de su misión y son transportados hacia un centro de tratamiento médico para lograr un mejor nivel de atención a estos heridos. Existen equipos médicos y personal especializado. El tipo de transporte varía de acuerdo a la misión asignada. Ejemplo, vehículos, el terrestre, el aéreo o embarcaciones, dependiendo de cuál sea el caso. Siguiente diapositiva. En las prioridades adicionales en la fase de evacuación tenemos los rescatistas deben preparar a la víctima para la evacuación, teniendo en cuenta los factores ambiente. Ahí tenemos que tener en cuenta el terreno o si estamos bajo fuego. Debemos registrar completamente todas las preparaciones de acuerdo con los protocolos locales. Aquí tenemos que ver que tenemos que tener una ruta
o planificar una ruta de acceso para evacuar al paciente lo más rápido posible. La resucitación cardiopulmonar, RCP, debe jugar un papel importante durante la fase de la evacuación. Aquí nos centramos más en lo que es si el paciente le amenaza la vida, pues si tiene hemorragia, controlamos la hemorragia y lo sacamos lo más rápido posible. Y luego, cuando estamos en una zona segura o en un lugar seguro que estemos libres de peligro, entonces realizamos la atención adecuada. Siguiente compañero. Muy buenas noches. Bueno, les pone el estudiante Juan Chilín. Le voy a hablar sobre las lecciones específicas a tratar en el ambiente táctico. Este más va enfocado en el que es el cuidado bajo las amenazas indirectas o que se encuentra en lo que es el CUF, el CUF. Que como primero siempre se debe tratar la hemorragia. Bien sabemos que esto es de principal importancia y sumamente crítico tratarlo durante el campo. Lo primero que se debe hacer o que tenemos de ayuda es lo que es el torniquete. Esto normalmente se utiliza muy a menudo en lo que es el campo táctico, ya que es muy efectivo y ha salvado demasiadas vidas en lo que se ha utilizado en lo que es en el ambiente táctico. También las guías del TCC actuales recomiendan lo que es el apósito hemostático, el Combat Gauss o el Celos Gauss. Además también del Chito Gauss también son alternativas para lo que es el control de las hemorragias. Estas se utilizan lo que es en presión directa. Debemos tener un poco de cuidado al cuidado de estos implementos, debido a que algunos de ellos pueden estar vencidos, pueden tener gránulos y esto va a provocar que las heridas se infecten o no haga el trabajo como debe ser y puede hasta provocar una toxicidad endotelial. Luego tenemos lo que es el neumotórax a tensión. Más se puede hablar como que es el manejo de la respiración. Esta normalmente se trata con un catéter número 14 o el más grande que se tenga al momento, 8 centímetros de largo. Normalmente se coloca en lo que es el cuarto o quinto espacio intercostal de la línea ciliar anterior o se puede colocar en el segundo espacio intercostal de la línea media clavicular en dirección hacia el pezón y este es apuntando al lado en dirección opuesta al corazón. Debemos recordar que una persona con herida penetrante o con un trauma penetrante en el tórax, aún así no haya un neumotórax a tensión presente, siempre tendrá un grado de hemotórax o neumotórax y es necesario tratarlo. Así que no hay motivos a no realizar esta descompresión torácica. Tampoco podemos esperar a lo que se vea una distensión yugular, ya que esto no se va a ver al momento. Esto se va a ver mientras pasa el tiempo y va a ser muy tarde a la hora de realizar la descompresión torácica. Siguiente diapositiva, compañero. Ok, tenemos también lo que es en la afección de la vía aérea o el manejo de la vía aérea. Tenemos, como ven ahí, los síntomas comunes son la confusión, la dificultad para respirar y la pérdida de conocimiento. Debemos tener en cuenta que uno de los principales una de las principales obstructores de la vía aérea es la lengua. Así que si el paciente está consciente, debemos indicarle que se coloque sentado o colocarlo de forma sentada para proteger la vía aérea. O también puede estar inclinado hacia adelante, no es precisamente que esté sentado. Si el paciente está inconsciente, lo principal que se recomienda es utilizar una cánula nasofaringe como principal vía o principal dispositivo de vía aérea. En caso de que la obstrucción, que la vía aérea siga obstruida,
se debe tomar en cuenta colocar un dispositivo supraglótido o un tubo endotraqueal y asimismo evitar que el paciente tenga reflejo nauseoso. Claramente, pues, para realizar este procedimiento, el paciente no puede tener reflejo nauseoso y debe estar inconsciente. A veces se indica lo que es la cricotidomía quirúrgica, pero esto no se maneja mucho en lo que es el ambiente prehospitalario en el área de Panamá. Hasta donde se realizaron investigaciones solamente lo utilizan en Estados Unidos y son personal médico encargado solamente de realizar este procedimiento. Ellos utilizan normalmente un dispositivo llamado CRICI, que se utiliza normalmente en la emergencia y han tenido un 100% de efectividad. En lo que es el manejo de la hipotermia, esto normalmente es un gran predictorio de mortalidad en los pacientes. Y esto tiene los pacientes con trauma tienen un alto riesgo de lo que es tener riesgo de hipotermia. Y esto puede ocurrir estando solamente a temperatura ambiente. Ya el paciente puede estar expuesto a líquidos, las personas pueden tener demasiada pérdida de fluido sanguíneo. Existen muchas opciones, igual que la persona tener ropa mojada. Se recomienda a la persona o al personal capacitado, el personal paramédico, que utilicen o que le quiten la ropa al paciente y le coloquen ropa seca, mantas. Claramente, si se ha verificado todas las heridas y se ha controlado la hemorragia, colocarle el equipo de protección que tiene la persona, ya sea la ropa de combate, ya sea los arreos, las rodilleras, las coderas, casco, claramente que se haya controlado la herida. Siguiente compañero. Buenas noches, profesor. En esta ocasión, el estudiante Orlando Ortega le voy a seguir desarrollando lo que es los cuidados bajo fuego, amenaza directa. Bien, durante bajo fuego, la amenaza directa, esto existe de manera inmediata. Existe protección limitada para la víctima y el respondiente. Hay que tener en cuenta que las operaciones dentro de esta área son extremadamente peligrosas y deben ser limitadas a operadores de reconocimiento y equipo táctico. Una operación segura dentro de esta zona de CUF se requiere del uso de equipos de protección personal como lo son los cascos, antibalas, chalecos, visores y escudos y botas. Y también tener en cuenta el desplazamiento táctico como lo es la disciplina de luz, ruido y el uso de coberturas o ocultamiento. Podemos poner un ejemplo para ejemplificar lo que estamos hablando en este momento. Sería un oficial caído en el patio frontal de una casa con un tirador atrincherado, disparando desde una ventana. Esto para que tengan una idea de lo que estamos hablando cuando es amenaza bajo fuego directo, ¿verdad? La atención de la víctima durante esta fase implica un riesgo enorme y se desvía de la forma significativa de los principios del CEN convencional. Las acciones inmediatas incluyen la supresión de la amenaza y la evacuación de la víctima hacia una cubierta o protección. Mientras más pronto pueda ser neutralizada la amenaza, más pronto puede ser llevados los cuidados y los recursos completos de atención médica para sobrellevar el tratamiento de la víctima. Hasta que esto ocurra, es apropiado tratar de salvaguardar a la víctima. Si ésta responde y es capaz de moverse, se le dirige, se le orienta para que se ponga a resguardo. Si no se puede considerar en ese momento un plan de extracción. La atención médica en esta fase de la operación está orientada a reducir más lesiones a la víctima y evitar una lesión en el respondiente, contener la amenaza y controlar la hemorragia en extremidad que amenace la vida. No se emplea tiempo en restringir la movilidad como tal de la columna cervical por trauma penetrante en cuello y el manejo de la vía aérea o otras medidas que se puedan llamar heroicas como la reanimación cardiopulmonar, RCP. Bien, la autoayuda y la ayuda a un compañero son componentes críticos del CUF. La mayoría de las lesiones penetrantes
no letales sufridas por oficiales por lo general no son por completo incapacitantes y no necesariamente removerán a la unidad, en este caso al oficial de la operación. Datos de operaciones militares en Vietnam, Irak y Afganistán, indican que entrenar a soldados en autoayuda y ayuda a un compañero disminuye significativamente la mortalidad. Se apreció una disminución del 67% de las muertes por hemorragia en extremidad después de iniciar el uso inmediato del torniquete. Por ejemplo, la autocolocación de un torniquete en una lesión de bala que amenaza la vida de extremidad podría salvar a una víctima. Así como prevenir que los proveedores de TEMS se expongan de forma innecesaria al fuego hostil. Esto quiere decir que cuando los compañeros estamos bajo una operación y estamos capacitados, podemos realizar maniobras que salvaguarden nuestra vida, la del compañero, sin tener que exponer al operador TEMS. También se puede usar el uso de presión directa y el vendaje compresivo, ¿verdad? Dice que son difíciles y es una pérdida necesaria de sangre y retraso en la evacuación de la víctima hacia un resguardo. El uso del torniquete puede controlar la hemorragia con extremidad en el estándar oro de la fase CUF, con los beneficios de controlar el sangrado. Bien, siguiente diapositiva, compañero. Bien, ahora en esta ocasión hablaremos de la amenaza indirecta. Durante la fase de cuidado táctico en el campo, las amenazas siguen existiendo, pero no son directas o inmediatas. En el caso del oficial que hablamos anteriormente, en el patio frontal, los principios de cuidado táctico del campo aplicarían hasta que la víctima haya sido movida atrás de un lugar que lo proteja de manera adecuada. Una pared gruesa de ladrillo podría ser fuera de la línea de la vista del tirador, o que la amenaza haya sido reprimida, que ya hayan sacado de circulación al francotirador. Los niveles de amenaza varían de forma significativa en esta fase de la operación, requiriendo una respuesta médica flexible y fluida. El proveedor TEMS debe ser capaz de analizar los factores dinámicos, adquirir datos rápidamente y ponderar una forma oportuna de todas las decisiones médicas en términos de riesgo, para sí mismo y para la víctima. En un escenario TEMS, el entorno relativamente seguro puede regresar a una situación, o sea, puede variar de estar bajo amenaza indirecta a amenaza directa nuevamente, en cualquier momento. Durante el cuidado táctico de campo, si es tácticamente incluir una evacuación de trauma rápida, exponiendo y evaluando todas las lesiones, las intervenciones deben estar enfocadas en estabilizar oportunamente las causas mayores de muerte traumáticas visibles en el entorno táctico, como lo son las hemorragias controlables, el motor a tensión, el compromiso de la vía aérea simple y la prevención de la hipotermia. En este caso se emplea el algoritmo March, como le explicó la compañera Vega, que sería las hemorragias, la vía aérea, la respiración, circulación y la hipotermia, ¿verdad? Controlar esas partes y hacer una evaluación rápida, enfocándonos en cuál de ellas podría comprometer de manera grave la vida del paciente o en el caso del oficial o de repente de algún rehén o de un compañero TEMS que haya sido lesionado en la operación. Siguiente compañero para que siga desarrollando el tema. Buenas noches, profesor, compañeros todos. Juan Castro, esto le va a exponer en la noche de hoy. Valoración general prehospitalaria completa. Evacuation Care Tactical Evacuation Cares. Durante la evaluación prehospitalaria hay que hacer una evaluación completa a la víctima. Siempre y cuando se hace el primer abordaje
hay que hacerle una evaluación completa de vía aérea, ventilación y muy importante el sangrado. El sangrado siempre va a ir de primero por las nuevas actualizaciones que es el XABCDE. Entonces también tenemos que buscar un acceso intravenoso y reanimar, prevenir la hipotermia, que es lo importante para que la temperatura del cuerpo no le baje, una monitorización con los equipos que tengamos a mano, una reevaluación y un retriaje, analgesia y antibioterapia para cualquier exposición a agentes patológicos ya a causa de algún impacto de algún proyectil y el control de quemadura con la regla de Wallace. Bien, aspecto médico de operaciones prolongadas. Siempre, en el caso de las operaciones prolongadas, el equipo puede llegar a sentirse agotado, dolorido, impaciente, con frío y calor, hambriento y preocupado por su familia. Ya el tiempo de exposición, el tiempo psicológico a un riesgo de muerte por un impacto de bala o una metralla de algún explosivo, esto el personal que está capacitado siempre va a tener un trastorno psicológico o puede que lo tenga, así que la salud mental siempre tiene que estar presente para el personal, para las víctimas y para todo lo que presencien un acto, sea terrorista, o sea de secuestro, o sea de algún tipo de estas intervenciones. En conclusión, el personal de soporte médico de emergencias tácticas civiles eh, debe de contar con la formación y el entrenamiento militar siempre para que tenga la destreza necesaria para cualquier evento de estos tipos y aplicar correctamente unos principios de buen cuidado del trauma para que su uso con éxito en el campo de batalla o en un entorno hostil en 3 etapas. Los cuidados bajo fuego en el campo táctico y los cuidados durante la evaluación. Siempre hay que tener en mente la reevaluación del paciente, las evaluaciones. Lo primero, la evaluación primaria para ver cómo está el estado del paciente. Entonces, en el cargar y llevar, siempre tener la reevaluación del paciente, ya que sea por impacto de bala, por metralla de algún explosivo o de algún otro tipo. Muchas gracias, profesor, compañero. Esta es la presentación del día de hoy.